Buenas noches, la esencia aquí en Mega TV, el placer de estar de vuelta en los minutos que tenemos en esta noche, hablando de un tema que aparece en todos los medios de comunicación y más vale, es una norma demasiado importante, tiene que ver con un marco regulatorio a las organizaciones sin fines de lucro, pero ¿qué significa a la luz de esta norma las organizaciones sin fines de lucro, las ONG? ¿Qué hay detrás de todo este proyecto? Y hoy queremos ver un poquito el punto de vista desde el punto de vista, les decía, del sindicalismo, de la prensa. ¿Cuál sería el alcance también de una norma así a los medios de comunicación o al ejercicio de la prensa, en cualquiera de sus formas? Y para ello quiero dar la bienvenida esta noche a Santiago Ortiz, que es secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, a ver cómo está viendo él y cómo está viendo la nucleación también, el desarrollo de este hasta ahora proyecto de ley que tiene media sanción en nuestro Congreso. Santiago, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan, un saludo para vos, para la audiencia también, un gusto estar en contacto aquí y bueno, a disposición para el debate y para poder buscar un poco la esencia justamente de este proyecto. Mira que buscar la esencia a un proyecto así, bueno, cada quien tendrá su postura, su lectura, su visión. Yo lo que veo es un consenso de toda la ciudadanía de que los controles, la transparencia está bien. El tema es cómo regulamos, ¿no? ¿Cómo regulamos? ¿Cómo el Estado va a llegar a ejercer ese control para que las organizaciones en general funcionen de manera transparente, ¿no? Sí, bueno, en realidad nosotros también desde el sindicato, antes de entrar quizá en el fondo del proyecto en sí, hemos manifestado nuestra preocupación por la forma del debate, particularmente lo que ocurrió el día de la sesión, el pasado 8 de julio, el lunes, donde se dieron una serie de hostigamientos, ataques a colegas y a otros activistas, organizaciones también, varias de ellas que trabajan en la temática de libertad de expresión, no son específicamente quizás medios de comunicación, pero trabajan en el ámbito de la comunicación y de la libertad de expresión. Por ejemplo, el caso de TEDIC, que es una organización muy cercana, muy amiga, ¿verdad?, nuestra, y el caso de la colega Mabel Renfeld, por ejemplo, que su rostro fue publicado, fue señalada, digamos, como una suerte de, entre comillas, agente, volviendo a la lógica del enemigo interno, esa lógica tan típica de la dictadura, ¿verdad?, de los regímenes autoritarios, donde uno tiene un enemigo interno en el país que es enemigo de la sociedad y al que debe controlar y atacar y domesticar, por decirlo de alguna manera. Y eso nos resulta realmente preocupante, ¿verdad? Porque cuando ese tipo de señalamientos, de ataques proviene principalmente de autoridades con cargos tan importantes como el cargo de un legislador, que tienen detrás suyo una cantidad importante también de seguidores, una estructura política tan grande como en este caso en particular es el caso del Partido Colorado, del movimiento al que responden, el movimiento oficialista, para ser más específico, y creo que lo agrava aún más. Eso expone a los colegas, primero que atenta contra su trayectoria, su trabajo, su tranquilidad mismo, y al mismo tiempo también expone a los colegas a la violencia, ¿verdad? Nosotros habíamos hoy conversando un poco también con compañeros y compañeras sobre la temática, recordábamos algunos casos donde los discursos políticos o los discursos de actores políticos derivan en hechos de violencia que terminan afectando a compañeros y compañeras, ¿verdad? Y estamos hablando de una violencia física clara. Poníamos el ejemplo del caso de las manifestaciones frente al Tribunal de Justicia Electoral después de las elecciones, donde el discurso de actores políticos hablando de que la prensa protegía el fraude o cosas similares derivó en ataques concretos, rotura de móviles, piedrazos a colegas, ¿verdad? Y otros casos que también podemos ir recopilando y recordando, ¿verdad? Pero bueno, en un primer momento queríamos detenernos en eso porque creemos que eso hace también al espíritu que se está viviendo, ¿verdad? Al clima en que estamos, lastimosamente, estamos inmersos, que es de hostigamiento permanente, de esa generación de esos discursos de confrontación, de enemigo interno, de intentar acallar y aplacar la voz del disidente, y eso nos preocupa mucho porque nosotros como sindicato históricamente hace 45 años, justamente este año, defendemos la bandera de la libertad de expresión en su más amplia
en su más amplio sentido, ¿verdad? Y notamos que hay, mucha gente se pregunta cuál es la verdadera intención de este tipo de normas, y cuando hay este tipo de expresiones, como el caso de la senadora que estuvo ahí exponiendo la figura de una conocida comunicadora como parte de una especie de organismo internacional pro aborto y pro aquello, y es cierto lo que estás diciendo, es muy importante también, mucha gente se toma eso como algo cierto y quiere actuar, digamos, quiere volcar esa idea de forma violenta hacia las personas expuestas ahí. Eso es delicadísimo. Y yo no sé si estos políticos, y en este caso la legisladora, si es consciente del peso que puede llegar a tener una expresión así viniendo de ella. Por eso nosotros específicamente sobre eso es que en nuestro pronunciamiento llamábamos la atención, porque es probable quizás no dimensionan, ¿verdad? Pero estando en el lugar donde están y lastimosamente nos vamos metiendo quizás en, hace al clima, digamos, como en este periodo legislativo ha sido el periodo legislativo en el que más casos de agresión hacia colegas hemos tenido dentro del recinto de la Cámara, ¿verdad? O sea, tenemos 5 casos en menos de un año, o en un año específicamente, de función legislativa por parte de legisladores hacia colegas, que realmente preocupa mucho. Se está degradando un espacio que debería ser el sumum de la democracia, como es el Parlamento, donde se deberían debatir ideas de la forma más amplia y plural posible. Se está como acogotando y haciéndole perder no solamente lo señorial, que ya es otra cuestión, ¿verdad?, sino el valor democrático que tiene un parlamento que debería tener. Yo espero que haya sido justamente un error, una equivocación, y que no haya existido mala intención. Por eso nosotros llamamos la atención sobre eso. No es que hacemos una descalificación, ¿verdad?, sino que lo que queremos es justamente decir, atención cuando vamos a hacer este tipo de cosas, señores legisladores, señores políticos en general, tengan en cuenta de que hay gente que los está viendo, hay gente que los sigue, hay gente que les cree, que les votó, que ustedes representan un liderazgo para ellos y que pueden actuar cuando ustedes ponen de esta manera a ciudadanos y específicamente a comunicadores. ¿Y qué es lo que sucedió también y sucede? Que se da esos ataques o esas puntualizaciones, señalamientos a personas, a colegas y a organizaciones que han hecho publicaciones, investigaciones que afectan al poder político. Entonces uno ve, esto no es que lo están haciendo a cualquier persona, están haciendo un ataque direccionado a aquellos que los cuestionan, a aquellos que han publicado cosas que no les favorecen a su sector político. Entonces hay una retaliación, un intento de venganza o de castigo a aquel que es adversario, o que yo lo veo como un adversario, porque en realidad el rol nuestro como comunicadores y comunicadoras es justamente ser contrapeso al poder, ¿verdad? Claro, o sea, nosotros hacemos de control y contrapeso al poder. Al poder institucional, evidentemente, el Congreso, el Ejecutivo, el Presidente, los parlamentarios, les cuestionamos, le sacamos los trapos sucios, como se dice. Para eso estamos, ese es nuestro trabajo, así debe ser. Y también al poder fáctico, o sea, los poderosos, que podríamos hablar de dueños de la tierra o quienes manejan la finanza, sectores poderosos del país, a quienes también tenemos que cuestionar y cuestionamos, de hecho, o cuando podemos también hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay ahí una suerte de, al que no me gusta lo que dice, a él le ataco, a él castigo, ¿verdad? Y ahí es que resulta tan peligroso también abrir normativas donde van a tener una potestad de control y de decir estos pueden seguir trabajando y estas organizaciones no. Personas que están mostrando que no es que tienen un espíritu muy democrático, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Claro que sí. Yo no sé si estuviste dándole una lectura al proyecto de ley, así como está quedando. Lo que yo particularmente noto, no sé si coincidís conmigo, es que pretende ser una ley muy abarcante, muy general. Exactamente. Personas físicas y jurídicas, fondos, que reciban fondos nacionales, así, esos términos que hacen una ley demasiado abarcativa, que después en su aplicación, el órgano de aplicación va a tener muchos argumentos para poder hacerlo, incluso en aquellos sectores que a lo mejor no tenían que ser abarcados o alcanzados por esa norma, como por ejemplo el sector de la prensa. ¿Vos no lo estás viendo así? Sí, bueno, nosotros hicimos una consulta con nuestro asesor jurídico respecto al caso nuestro. Nosotros somos un sindicato, sindicato como cualquier otro sindicato del país. El abogado nuestro nos dice, bueno, en principio el sindicato se rige por la legislación laboral. Entonces,
no debería aplicársele una normativa que se está rigiendo por el Código Civil. Sin embargo, si uno mira el proyecto en sí, no hace esas distinciones, porque habla de toda persona física o jurídica que reciba fondos nacionales o del extranjero, o sea, básicamente es todo el mundo, claro. Cualquier persona, y ahí habla de asociaciones de capacidad restringida, etcétera, etcétera. Habría que ver si específicamente en cuál cabría, por ejemplo, el sindicato, o en cuál cabe una red de comunicadores ambientalistas o una red de comunicadores que abordan, ya que es tan polémico, la temática de género o la temática LGTB. Sí, porque los comunicadores que quieren abordar esa temática tienen derecho a organizarse y tienen derecho a buscar fondos de acá, entre la gente que le gusta la temática que ellos tocan, o de afuera, ¿verdad? Y tienen derecho a publicar también, ¿verdad? Y tienen derecho a que a que lo que hacen con los recursos que personas privadas le dan a ellos sean, digamos, administrados de la forma en que ellos crean más conveniente, ¿verdad? Entonces esto, al ser tan amplio, al no estar delimitado, al incluso decir tienen estas obligaciones y algunas otras que se podrían incluir en la reglamentación, o sea, dejar abierta esa posibilidad, resulta realmente preocupante, ¿verdad? Resulta preocupante. Nosotros deberíamos hacer un estudio mucho más minucioso quizás de la ley, más pormenorizado, pero en una primera lectura y con unos primeros debates con también personas de organizaciones no gubernamentales que sí están directamente afectadas por la legislación, realmente preocupa. Por eso, por la amplitud que tiene, por la vaguedad que hay, o sea, sí, por la posibilidad que se le da al Estado, a un Estado que lastimosamente está muy plagado, por decirlo de alguna manera, de un espíritu autoritario con herencia destronista, de decir, esto a esta gente yo le puedo sancionar. Claro. Porque vos después tenés 3.000, 5.000 organizaciones, no vas a poder controlar a todas, pero vas a poder controlar a las que vos te molestan. Ese es un buen punto de tocar y lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa, Santiago. ¿Qué posibilidad material tiene un gobierno como el nuestro de controlar a no sé cuántas miles de organizaciones sin fines de lucro? Porque ahí entramos todos, hasta las comisiones vecinales pueden llegar a ser alcanzadas por esta norma. Un breve corte de Santiago y ya volvemos enseguida aquí en La Ciencia. Bueno, seguimos charlando esta noche aquí en La Ciencia a través de Mega TV con Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Básicamente hoy estamos hablando acerca de este proyecto de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro. Yo no sé cuántas organizaciones van a ser abarcadas o pueden llegar a ser alcanzadas por esta norma con esa vaguedad, con esas definiciones tan amplias, tan abarcantes. El gobierno, el Estado paraguayo, tiene la posibilidad material de llegar a aplicar una norma así, controlando correctamente, o aquí viene lo que se llama como control selectivo y ya estamos apuntando a quienes serían alcanzados por los controles. ¿Cómo estás viendo ese aspecto de esto, Santiago? Sí, a mí me parece que, bueno, en principio no sabría si es que tienen la capacidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos como elementos para analizar eso? Tenemos que, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo no tiene capacidad, o tiene, creo que una decena, un poco menos de funcionarios para fiscalizar las empresas, por ejemplo, ¿verdad? No sé cómo lo hará la Dirección de Tributación, pero estoy seguro que tampoco llega a todas las empresas con un control exhaustivo y minucioso, ¿verdad? Pero sí, la verdad que genera muchas dudas. Lo que podemos hacer también es ligar un poco con lo que fue el debate en sí, ¿verdad? Porque se habla de la transparencia, se habla de la rendición de cuentas, que creo, insisto, que no, me parece que no está mal, tampoco me parece que esté mal la importancia de debatir hasta dónde uno puede permitir que ciertas cooperaciones incidan en políticas públicas. Está bien discutir eso, porque eso también implica una responsabilidad del Estado. Lo que me parece que quedó claro en el debate es que justamente esos temas no se abordaron, sino que se abordó desde la mirada
de quienes impulsaban la propuesta de ley de decir, estos son o estas son las personas, las organizaciones que nosotros no queremos más que existan o que no queremos más que hagan lo que hacen, ¿verdad? Entonces mostraban la cara de los periodistas, mostraban a estas organizaciones que se inmiscuyen, entre comillas, en la gobernanza, pues se habla mucho también de la gobernanza y la verdad incidencia, la famosa incidencia. Eso no está en ningún lado en la ley, no dice, o sea, te prohíbe hacer cualquier convenio, trato, donación con el Estado, o sea, al Estado, a organizaciones sin fines de lucro. No dice nada de incidencia ni nada de eso, o sea, en realidad es sumamente amplio, pero los proyectistas enfocaron, bueno, estas que hacen incidencias, que son las que nos molestan, a estas le queremos aplicar la ley. Entonces uno ahí ve, bueno, es el oficialismo, hay una dirección a la cual se quiere aplicar esto, hay un sector al cual se le quiere aplicar, y ahí también preocupa porque, volviendo al caso de los colegas que fueron expuestos allí, se va a intentar acallar eso mediante esta ley. Se va a intentar que organizaciones que trabajan la temática de libertad de expresión y que quizá publican o cuestionan políticas o intentan que haya políticas públicas respecto a la temática, no lo sigan haciendo porque a cierto sector le molesta. Entonces esa es una preocupación realmente grande que tenemos por el espíritu del debate en realidad, ¿verdad? El espíritu del debate dejó claro que hay una intencionalidad de direccionar los castigos a ciertos actores que, o casualidad, son actores que son adversarios o que cuestionan al poder político vigente, ¿verdad? Entonces eso es realmente lesivo para la convivencia democrática. Estamos en un tiempo y en un gobierno en particular que no tiene como norma debatir las leyes y mucho menos convocar a sectores interesados o afectados. Aquí hubo varias organizaciones que se manifestaron su preocupación, pidieron un espacio de debate y de opinión también, de expresión. La misma Iglesia, ¿no?, a través de uno de sus más importantes referentes lo ha hecho. Pero estamos en un tiempo en que en el Paraguay se legisla a espaldas de la gente. Sí, lastimosamente hay una serie de proyectos que han sido tratados. Recuerdo más específicamente el de superintendencia, que si bien hubo un diálogo con las organizaciones, hubo otras que estaban en contra y no se abrió, digamos, la posibilidad de mayor consenso. De hecho, creo que el tratamiento fue en 10, 12 minutos, ¿verdad? Después, bueno, este caso mismo y otros casos también que se han dado lastimosamente y que también hacíamos hincapié en eso, ¿verdad? Que todos podamos expresarnos, que todos podamos sentar posición, organizarnos y sentar posición respecto a los temas que son de interés nacional o de interés sectorial, es muy saludable. Lo que se cuestiona es que caigamos en campañas y en descalificaciones que no contribuyen al debate democrático, ¿verdad? Entonces, lastimosamente sí, tenemos una serie de ejemplos donde no hay un debate muy profundo como nos gustaría, incluso hay quienes miramos de afuera, ¿verdad? Porque que no somos actores políticos directamente involucrados, pero que sí nos interesa escuchar argumentos, es decir, lo que hablábamos recién. A mí me parece que una cooperación de un Estado extranjero respecto a la temática de educación tiene que estar vigilada o bajo la rectoría de esta organización o con estos límites. Perfecto, discutamos eso. ¿Hasta dónde llega la soberanía, ¿verdad? O de qué nos hacemos cargo como Estado y de qué no nos hacemos cargo y permitimos que otros se hagan cargo, ¿verdad? Debatamos eso, debatamos en torno a cuál es el proyecto de transparencia que tenemos en general, ¿verdad? De decir, bueno, todos vamos a tratar de transparentar todo lo que recibe fondos públicos, a ver que lo ponga sobre la mesa, ¿verdad? Hablemos de esas cosas, eso está bien. Lo que no está bien es cuando justamente dejamos de lado esos debates para entrar en campañas y descalificaciones y señalamientos y tratar de, con estos ataques, afectar la libertad de expresión del otro. Porque ¿qué es lo que genera esto? Aparte de la exposición a la violencia que hablábamos hace rato. Y decir, bueno, no me voy a meter nomás en esto, me voy a callar nomás porque yo ahora publico algo y tengo una andanada de ataques porque ayer mostraron mi cara en el Parlamento, ¿verdad? Yo ahora salgo de mi casa
Y por más que no me pase nada, tengo el temor de que pueda venir cualquiera a gritarme o tirarme algo porque ayer mi cara salió en todo, o sea, fue transmitida en vivo y en directo por los canales del Parlamento, y puedo terminar escrachado, y yo soy una persona privada que no estoy metido en absolutamente nada, que hago mi trabajo y no me merezco eso, ¿verdad? No me merezco eso, aunque yo haya buscado incidir en la política de mi país, porque ese es un derecho que tenemos también, ¿verdad? Tenemos todo, claro. Todos queremos de alguna manera incidir. Algunos lo hacen de manera vinculante y otros no, que somos nosotros los ciudadanos de a pie, ¿verdad? Que opinamos, proponemos cosas, pero nuestras decisiones, nuestras ideas no tienen después el ropaje vinculante, digamos, ¿verdad? Totalmente. También quería agregar algo, Juan, que es esta ley, así como fue tratada, perdón por el uso coloquial, ¿verdad? Es épico algo tan urgente de la ciudad, o sea, el ciudadano de a pie, nosotros los trabajadores que estamos con 35% de suba de los precios de alimentos, ¿nos va a solucionar algo? No es algo que uno diga, bueno, tenemos que llamar a una extraordinaria un lunes y liquidarla sí o sí en 3 horas, porque si no, se nos cae el país, ¿verdad? No es algo así. No, además, Santiago, no sé si coincidís conmigo, tampoco es, nuestro sistema jurídico no está carente de normas de control. Claro. Tenemos CEPRELAT, tenemos la Contraloría, tenemos la Fiscalía en un caso de que se cometa o se presuma que se ha cometido un hecho punible, o sea, tampoco estamos huérfanos de control. Entonces, ¿cuál es la intención de ir más allá inclusive? Por eso, o sea, todo nos hace parecer que lo que se busca es castigar al disidente, ¿verdad? Por todo esto que estamos hablando, y porque otra cosa que vale la pena mencionar, si a la autoridad no le gusta que una organización externa al Estado o externa a los partidos políticos o financiada por ABX incida en su política pública, pues para eso está la autoridad. Si vos sos Ministerio de Educación y decís, yo soy el ministro o yo soy el ministerio, y no quiero que una organización financiada por X fondo intervenga en la política, pues les digo no. Si para eso yo tengo la rectoría de la educación del país, o lo mismo en ámbito de seguridad o en el ámbito en cualquier ámbito, o sea, el Estado, el gobierno, está para eso, para decir, bueno, estas son nuestras líneas, vos querés opinar, podés opinar libremente, ahora nosotros decidimos, porque para eso nos eligieron, y decidimos en base a estas ideas que nosotros planteamos, y vos podés poner las tuyas, y bueno, debatamos, ¿verdad? Pero resolvemos, o sea, las autoridades tienen herramientas suficientes para evitar cualquier injerencia, sí, es lo que preocupa, ¿verdad? Claro, que es lo que decían. Pero no lo hacen. Además, la primera herramienta que tenemos es nuestra Constitución, que uno puede decir lo que quiera de la Constitución, pero en algunas cosas es muy clara. Por ejemplo, cuando define lo que es el matrimonio, porque mucha gente le tiene miedo a eso, y uno de los pasajes de la exposición la vez pasada de la senadora Valiente tuvo que ver otra vez con ese tema, el viejo miedo de que desde afuera quieren traer el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo. Nuestra Constitución lo prohíbe porque define el matrimonio es la unión del hombre y de la mujer, dice. Entonces no hay ningún problema, como decís, vos tenés ahí una llave, un candado. No van a venir aquí a hacer algo que vaya en contra de la Constitución. Entonces, ¿por qué insistir con ese miedo a la población cuando algo no va a suceder? Y creo, Juan, es lo que veníamos hablando, el clima de época, es decir, tenemos lo que se instaló en los últimos meses, en el último año, es, creo que desde la campaña electoral incluso, ¿verdad? Tenemos un enemigo interno, o sea, la misma lógica que se usaba en épocas de la dictadura, es decir, este sector es enemigo de la población paraguaya, es enemigo de la nación paraguaya, ¿verdad? Y a ellos hay que atacarle. Y todo aquel, pues finalmente, todo aquel que salga del libreto, en este caso del poder, puede ser señalado también, por más que no... hay gente que a lo mejor no le interesa la temática de género, o esta cuestión del matrimonio igualitario, o el feminismo, que es otro de los grandes cucos, o lo que sea, a lo mejor no le interesa. Puedo decir, a mí me interesa la reivindicación social de los trabajadores, pero si salgo del libreto del oficialismo,
vos luego querés reclamar los derechos de los trabajadores, pero detrás de eso está la agenda LGTB que vos querés meter, ¿verdad? Se ha escuchado miles de veces eso. Santiago, se me fue el tiempo. Yo te quiero invitar de vuelta dentro de poco, ya que me decías que 45 años está cumpliendo el sindicato. Sí. Así que me gustaría hablar de ese tema particular la próxima vez. Así que te comprometemos para una próxima visita si no tenés problemas, ¿sí? A las órdenes, Juan. Santiago, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo, ¿sí? Gracias a ustedes. Bueno, se nos fue el tiempo rápidamente. Lindo tema para seguir hablando con él y con otros actores de nuestra sociedad. Hasta la próxima en La Esencia aquí en Mega TV.